Pues ya estamos aquí de nuevo y ahora con nuestro último invitado de hoy, Miguel Gala Lobo, un extraordinario abogado penalista, especialista en compliance penal, que nos va a explicar cómo no delinquir, qué leyes hay que respetar y si alguno nos sale un poquito, pues cómo hacerlo y que no se note, ¿no, Miguel? Pues sí, después de los compañeros nos han hablado del futuro, otros del pasado, y yo voy a hablar del susto. ¿Cómo evitar el rejapalas? Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Cuéntanos un poco, bueno, quién eres, a qué te dedicas. Pues soy un coleccionista de códigos penales, porque los códigos penales me los cambian todos los años varias veces. Sí, eso es verdad. Especialista en derecho penal, picapleitos especializado en el tema este de sangre, sudor y lágrimas, del derecho penal. Abogado defensor en muchas ocasiones y también muchas veces acusador. Lo primero, antes de hablar de mi especialidad, me gustaría hablar de una cosa. En España no existe cultura jurídica, no existe, en los colegios no se da ni la más mínima formación jurídica, y creo que sería muy importante que los niños, por lo menos, que supiesen distinguir entre un contrato, una hipoteca, no sé, cosas muy básicas. Y que la gente supiera que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Por supuesto, un abogado, cuando es realmente barato, bueno, yo siempre soy caro porque habitualmente me vienen ya o con problemas o para que les solucione problemas previamente. Y además lo soluciona, es muy bueno. Bueno, eso está muy mal que lo digas, pero bueno. Es verdad. A veces. Creo que es mucho más barato acudir a un abogado generalista para hacer un simple contrato, sí. Hacer un simple contrato, que te repase una hipoteca. No sé, pues muchas cosas que luego nos encontramos con un follón maravilloso y si hubiera hecho la consulta... Hubiese costado 200 o 300 euros y no, va a costar 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, más si ganas o no ganas, etcétera, etcétera. Creo que hay muy poca cultura jurídica y habría que intentar cambiar eso. O sea, poca cultura jurídica y que en este país todo el mundo se creó abogado o médico. Bueno, está San Google es una cosa maravillosa. Es que lo he visto en Google. Y ya está, sí, eso es lo he visto típico. en Google, sí. O sea, que no sea, usted será abogado, pero yo lo he visto en Google. Digo, vale, pues nada, pues contrate a Google, póngale una toga y que vaya a la sala. ¿Qué es el compliance penal y por qué lo recomendarías? Yo, mira, el compliance penal es un gran desconocido. Hay un artículo del Código Penal que está muy clarito, el 33 bis del Código Penal, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este es una televisión que está enfocada a las empresas. A las empresas. Todas las empresas, pequeñas, medianas o grandes, son susceptibles de cometer un delito. Quizá las que son más, las empresas medianas que no tienen cultura ninguna de compliance, son las que más lo necesiten, porque les han instalado la cultura de la prevención de riesgos laborales, a base de multas, pero aquí es que no hay multa, aquí hay cárcel y cierre de la empresa. Perdonad que le doy con el reloj y suena. Y luego la responsabilidad de los administradores no se limita solamente al derecho penal, eso también quería decirlo. Hay responsabilidades de carácter mercantil y hay responsabilidades de carácter administrativo, como la transmisión de las deudas a la Seguridad Social o a la Hacienda Pública. Vamos a hablar de ello. Según tu experiencia, ¿cuáles son los casos más típicos que tú estás viendo de liar las pardas con temas de no ir a tiempo, de no hacer una asesoría a tiempo? Vamos a ver, la asesoría jurídica habitualmente suelen ser apropiaciones indebidas, estafas, delitos societarios. ¿A qué hago yo porque soy el presidente del Consejo de Administración? Y hago que lo me que da la gana. Yo qué sé, ese tipo de cosas, de como yo soy el dueño, pues puedo hacer lo que quiero, saltándome por encima pues a quien sea. Pero si es el dueño, ¿por qué no puede? Porque tiene un consejo de administración y porque tiene unas obligaciones societarias. Ser dueño no significa ser date cuenta que tú eres dueño de un papel, una escritura. Y esa escritura resulta que está regulada por una serie de leyes.
Ya no solamente la ley de sociedades de capital, sino que está regulada por la ley de blanqueo de capitales, por estar regulada por un montón de leyes, que casi todas, aunque la gente lo desconozca, son de carácter penal. Hay unas cuantas de carácter mercantil, pero el resto son... Cuéntanos algún caso que hayas visto de estos que son sangrantes. Yo tuve un estimadísimo cliente que es que las pillaba al vuelo todas. Le digo, presenta un concurso de acreedores. Bueno, los concursos de acreedores tienen su punto, sí. Presenta un concurso. Vamos a contar. Esto es por favor, señores empresarios, utilicen el concurso de acreedores. Pero ¿cómo me hace yo presentar? Digo, si es que tienes la empresa, el concurso. No. Pues ese pasó por la insolvencia punible, por la falsedad de documento público, por el falso testimonio, por el cohecho, por la estafa. 6 o 7 estafas. Pasó por toda la legislación, todo lo que tuviese que ver con lo económico, salvo el robo. Yo creo que alguna vez estuvo a punto. El hurto, todos los delitos contra el patrimonio, yo creo que lo estuvo. Madre mía, estafa. ¿Cómo puede uno estafar a su propia empresa? Porque estamos equivocados, nuestra empresa no es nuestra. Y además estafamos a otra, a la tercera. Y podemos estafar incluso en el momento justo que estamos montando una empresa, a nuestros socios. Y podemos ser desleales con nuestros socios. Pues si la empresa es 100% mía, pues es más complicado, ¿no? Pero hay casos en los que se produce que el propio administrador engaña a su sociedad. Perdón. Y como son personas distintas, una es una persona jurídica y otra es una persona física, pues se puede engañar. Sí. Aunque parezca una tontería, yo puedo engañar a mi empresa. Además, en perjuicio de otros socios. En perjuicio de otros socios o de la propia empresa. O sea, que la trate la empresa como si fuese, pues no sé, un instrumento financiero sin ningún control. Explica también un poco a la gente por qué, por ejemplo, el administrador responde no solamente civil, penalmente, sino también administrativamente. Es decir, se deja de pagar seguros sociales y ¿qué puede pasar? Pues que le traspasen la deuda a él, incluso a su mujer, si no están separados casados en el régimen de separación de bienes. Es decir, que yo soy la administradora, me columpio y respondo con todos mis bienes. Claro, frente a la Seguridad Social y con la Hacienda. Vamos a ver, para montar una empresa, y cuando empezamos a tener éxito en la empresa, tenemos que no solamente disfrutar del éxito, sino controlar el futuro. Y el fracaso que pueda venir. El fracaso es evidente que hay que controlarlo, porque yo no he aprendido nada de los pleitos que he ganado, he aprendido de los pleitos que he perdido. Como todos. Sí, pero es que hay gente, hay compañeros que parece ser que solamente ganan pleitos y están todo el día ahí. Yo he perdido muchos pleitos, he ganado más, afortunadamente. Entonces, ¿de dónde se aprende del fracaso? Y aprende del fracaso de un profesional haciéndole caso. Porque si a ti el profesional te dice, haz esto, tú lo haces. O no, es que hay clientes no, muy rebeldes, pero pero digo, hazlo. Hazlo. Porque el profesional no tiene ningún interés en normal. Generalmente no tiene ningún interés en engañarte, sí. Que los hay que tienen engañarte, pero normalmente no. Sí. Y, por ejemplo, imagínate que yo quiero montar una empresa. ¿Qué me recomendarías, Miguel? Como básico. Primero, si te interesa montar una empresa. Básico. ¿Tú realmente estás preparada, de repente, de ser autónoma a montar una empresa? Tienes que contestarte seriamente sí o no. Si decides que sí, pues los pasos mercantiles, que yo no estoy aquí para contarlo, y tener una serie de precauciones. ¿Cómo penales. Pues no utilizar dinero negro, no blanquear dinero negro e intentarlo hacer blanco, que eso todos tenemos una cierta... tendencia. No tendencia, sino existe siempre ese tipo de, no sé cómo decírtelo sin entrar en detalles,
es como una cierta, un run que tiene y a veces caemos en la tentación, o caen. Llevar la contabilidad muy bien, darse cuenta enseguida si el negocio va mal, consultar a un profesional por si hay que concursarla, una serie de cosas, un preconcurso. El concurso es un instrumento maravilloso para... Y no es mi tema. Sí, bueno, y no es mi tema. Cuenta un poco porque a la gente le puede quizás interesar. El concurso, cuando uno está agobiándose, es muy importante presentar un concurso de acreedores. ¿Por qué? Porque ese concurso de acreedores te va a dar oxígeno, te va a reestructurar la deuda y probablemente si has sido un gestor medianamente bueno no te va a repercutir ni penal, ni civilmente, ni administrativamente. Cuando hablo administrativamente quiero decir con la hacienda pública y la seguridad social, fundamentalmente. Un concurso ordenado es el mejor instrumento, pero en este país tenemos como una muy mala idea. Me he equivocado y me he ido mal, eso es un fracaso. Sí. Solamente se aprende de los fracasos. Antes he dicho que yo de los pleitos que he ganado, y he ganado alguno bastante importante. ¿Qué aprendí? Pues sí, que era más tonto que yo la Guardia Civil, que el juez me compró la burra y que el fiscal era un auténtico... Estaba huérfano de prueba. Estaba huérfano de prueba, sí. Una frase que me gusta mucho. Sí. Estaba huérfano de prueba. Pero no he aprendido mucho más porque me había dado cuenta en cuanto miré las actuaciones. No era un desafío para mí. El desafío para mí es ganar un pleito realmente complicado. Me acuerdo uno hace no mucho de una supuesta manada que salieron absueltos todos. ¿Y eso? Pues porque aquello era un montaje. Pero era un montaje que la propia chica nos dio la prueba. O sea, no puedo entrar en muchos detalles porque... porque secreto profesional y tal. Pero es que dijo que se le había violado por una parte del cuerpo que a la médico forense le dijo que no. Y había hecho una serie de cosas que con las pruebas que teníamos... Una cosa que quiero aclarar. Aquí en este país se habla mucho de prueba. Cuando se abre un procedimiento penal, que se suele abrir por una cosa que se llama diligencias previas, no hay prueba, hay indicios. Los atestados de la policía son simples documentos, no son pruebas. Son indicios. Mi declaración, o la declaración como investigado, no es una prueba, es un indicio. ¿Y cuándo son pruebas, Miguel? Son pruebas... Esto lo debería de saber hasta el último periodista jurídico más tonto y el becario menos avispado. La prueba se practica en el acto del juicio oral. Mientras tanto, lo que hay son diligencias. Indicios. El sistema penal español se divide en en tres sistemas. Hay 4 procedimientos. El procedimiento abreviado, que es el más habitual, que son los delitos hasta 6 años. El sumario, que es a partir de 6 años. El por delitos leves. El juicios rápidos. Y luego está el jurado. Según la tipología de delito, hay una serie de delitos que se celebran en el tribunal de jurado. Los delitos leves son porque son por unas cuantías o un tipo de lesiones inferiores a 400 euros, o las lesiones que no requieren sanidad. Los procedimientos abreviados, que son la mayoría de ellos, son la pena en abstracto no superior a 9 años y la pena en concreto no superior a 5. Y que no se me olvida ninguno, ¿no? Sí, el juicio rápido. El juicio rápido es el que se puede condensar en un solo acto todos los indicios para presentarlo a juicio oral. Y volviendo al tema, bueno, que ya saben que si alguno mete la pata en alguna empresa puede caer en cualquiera de estos, el rápido, el abreviado, el sumario y lo que sea. Sí, pero que quería aclararlo porque son cosas muy fáciles de explicar que normalmente no las la explican. gente no sabe. No sabe. Sí. La condición de investigado no significa nada. Condición de investigado es que un señor o una señora ha puesto una denuncia y dice que tú has hecho algo.
pero no pasa nada. Bueno, o pasa. O pasa, pero que quiere decir que no es una cuestión... Depende del abogado que te busques. O sea, depende no mucho. Pasa nada, habitualmente. No pasa nada. Vale, cuéntanos, desde tu punto de vista y tu experiencia, cuántos casos, o sea, dónde se peca más y dónde se tiene más complicado, dónde puede tener un administrador o un directivo de una empresa más problemas. Mira, lo que tú hayas visto. El pollo sin cabeza, el CEO pollo sin cabeza. ¿Qué le llamo yo a un CEO pollo sin cabeza? Pues el señor que empieza a tener una empresita pequeña y de repente se encuentra en 5 años con una empresa. Con una empresa. Y empieza a comprarse el Ferrari, la casa en no sé dónde, no sé cuántos, deja de atender a su negocio, lo lleva a su primo, que es el contable, que resulta que estudió un día 3 meses en FP de administración. O sea, el pollo sin cabeza. El pollo sin cabeza realmente es un peligro para sí y para la empresa. Y entonces se va a tener delitos societarios, todos los que quieras. Va a tener delitos contra la hacienda pública. Va a tener delitos contra la seguridad social, que además es muy fácil, porque es simplemente deber 30.000 euros a la seguridad social, de la cuota. Que va a ser muy típico, cuando no les va bien económicamente, lo primero que hacen es dejar de pagar a la seguridad social. Sí, va por este orden: casero, seguridad social y hacienda. Y bueno, casero es malo, pero la seguridad social y hacienda es mortal. Claro. Y entonces, cuando el pollo sin cabeza no se da cuenta, o no tiene alguien que le dice detrás, oye, cuidado, que eres humano, que eres humano, que eres humano. No, ese se encuentra con el estacazo y se encuentra un día detenido, pasando la noche en Moratalá. Si yo no he hecho nada. Explícales lo que es Moratalá, porque la gente pensará que igual es bueno, peor que este es un programa nacional y no tienen por qué saber qué es Moratalá, pero sí tienen que saber. Pero tienen en todas las comunidades, en todas las... En cada sitio de España donde hay un juzgado, hay esto. Cuando te detienen, tienen que mandarte enviarte un abogado, ya sea particular o del turno de oficio, y durante ese tiempo estás en una comisaría o en un cuartel de la Guardia Civil. En ese tiempo, pues estás en un calabozo de un cuartel de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Pero llega la noche. ¿Y qué hacer contigo por la noche? Y la noche... Moratalá es muy famoso porque hay muchísimos detenidos y es donde está, es una comisaría de Madrid donde van todos los detenidos a pasar sus de 15 a 16 horas rodeados de lo mejor, lo más ganado de la sociedad madrileña. Y de allí pasan a los calabozos de la Plaza Castilla. Que también es un sitio muy recomendable. No, siguen estando lo más granado de Madrid, además es un olor muy agradable. Es un olor tan curioso. Es el olor al estrés. Yo, que no llevo penal, cuando empezás, iba en metro y de repente haces así y olías y decía, uy, aquí tenemos uno que sale del Reja Palace o de los juzgados. Sí. Es un olor muy característico. Sí, es muy curioso. Es muy característico. Esto no tiene nada que ver con el programa, pero es un chascarrillo. Es el olor a estrés. El olor a estrés es ácido. Es un olor característico a calabozo. Sé que es curioso. Y después de pasar las mejores horas de su vida en tan buena compañía... Van delante de su señoría. Dios en ese momento. Pasan un ratito con su abogado porque les tranquiliza. Los abogados, sabes que tenemos todos un máster en psicología, sobre todo los penalistas. Sí. Nos meten en unos sitios muy simpáticos, muy bonitos, en los que hay 3 compañeros o 4 chillando con su cliente, con un trozo de pared separado, un cristal que es como de plástico, que ya del tiempo que ha pasado es rayado, y una parte de abajo por la cual te comunicas. Que puedes pasar papelitos. No, te comunicas, no, son unas celditas así muy pequeñitas, simplemente para que pase para hablar, para que pase el sonido. Y allí le cuentas de qué se le acusa y pasan ante Dios. ¿Y se lo cuentas o ya lo sabían ellos o se lo intuían? ¿O algunos se llevan a sorpresa? Depende de lo profesional que sea. De las veces que lo haya hecho, ¿no? Sí, depende de la profesional que sea. Pero en general, el delincuente primario, que es el delincuente que vamos a tratar aquí, que son empresarios, que por su mala cabeza, por circunstancias particulares o por lo que sea,
a veces no tienen ni tan siquiera la culpa ellos, sino que la gente que tiene atrás. Por eso es tan importante los modelos compliance, para asegurar todo eso, aunque pases muy mala la primera noche y vayas a comisaría, luego puedas defenderte, porque la ley de enjuiciamiento criminal establece que la empresa que tiene compliance se le supone que todos los movimientos los ha hecho legalmente. O sea, que ya de momento vas blanqueado. O sea, ya de momento llevas tu atenuante en el bolsillo. Pues vas ante su señoría, declaras o no. Y él decide si, con la ayuda de nuestros queridos amigos los fiscales y las fiscalas, para que no se me enfíe de nadie, pues deciden si te vas a la calle o si te vas al Rejas Palas. Al Rejas Palas. Que también es un sitio muy recomendable. Un sitio muy recomendable. Yo me acuerdo de Soto antes de entrar esta manada Soto de políticos. Es una prisión que está en la Sierra de Madrid, en medio de una llanura, que allí hace un calor horroroso, un frío infernal. Yo me acuerdo de cómo era Soto del Real, cuando al principio, que los abogados nos gritábamos porque no tenían ni techo, llegaron los políticos. Yo me acuerdo, no voy a decir qué político catalán, yo tenía allí varios ingresados, y tenía todas las tardes a un chaval joven, allí debería de ser un becario, para entretenerle. ¡Qué bien! ¡Qué divertido! Y entonces la cárcel pues tampoco es un sitio muy agradable. Y todo eso se lo pueden ahorrar todo eso se lo pueden con una consulta. O sea, con una consulta o con contratar a un auditor de compliance. ¿Que no son baratos? Sí, pero es que es más caro lo otro. Y no contratar al sobrino tonto que no ha aprobado ni el segundo de la ESO para que te lleve la contabilidad y cosas así. Vamos a ver, las empresas españolas son empresas muy serias en general, pero somos muy desorganizados, por decirlo de una manera, cada vez menos, y la prueba la tenemos en Joaquín, que se ha organizado su empresa de tal manera que no va a dejar a todos en el paro. Bueno, no sé si nos dejará en el paro, pero por lo menos ha hecho avanzar una parte del sector. Es muy interesante lo de muy interesante lo que nos ha contado Joaquín. Sí. Y por eso he hablado de las maquinitas, hemos pasado de las maquinitas a los muertos de Susana, y ahora estamos con el susto. Pues nada, muchas gracias, Miguel, ha sido un placer tenerte aquí. A mí sí que es un auténtico placer, Esther. Y doy muchísimas las gracias a tu invitación, a los propietarios de Kinku, a toda la gente que nos vaya a escuchar. Y me encantaría que, sobre todo, que hubiese quedado la idea de que es mejor prevenir que curar. Totalmente. Además, si previenes, a lo mejor no hay susto, pero hay susto. Pero no solamente en mi materia, sino en cualquiera. Estoy de acuerdo contigo. Sí. El abogado es mucho más barato antes que después. Sí, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias de nuevo. Gracias a todos por estar viéndonos, y esperamos que les haya entretenido, que les haya servido, que les haya ilustrado, y esperamos contar con ustedes en otros programas. Y por favor, si tienen algún tema que les pueda interesar, escríbanos para agendarlo en los próximos programas que hagamos. Muchas gracias y buenas tardes.